Comencemos entonces con el grupo de expertos independientes, en primer lugar. Luego le pasaremos la palabra a los beneficiarios, peticionarios, como llevamos a aquellos que están sentados a este lado, y luego al Estado de México. Ese es el orden que seguiremos. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los miembros de la propia Comisión y de la Secretaría Ejecutiva, y saludamos también la presencia de los representantes de las víctimas y del Estado en esta audiencia. El grupo agradece la posibilidad de tener en esta audiencia ante la Comisión Interamericana para dar cuenta del trabajo que iniciamos hace ahora casi 8 meses, presentar algunos elementos del informe realizado y los nuevos pasos que estamos dando estos días para avanzar en la investigación y la búsqueda, ¿no? Y quiero empezar recordando y escuchando unas palabras que representan el sentir que nosotros hemos escuchado y compartido en todos estos meses de trabajo en México y con los familiares. Y es la voz de un familiar que dice: yo le puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga la fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz con mi hijo, con mi esposa y toda mi familia. Le agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradeceré a toda la gente, pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar hasta encontrarlos. Este relato resume la situación de las víctimas y el impacto del dolor permanente de los familiares que hemos compartido en estos meses y que ha sido parte fundamental de nuestra experiencia de trabajo y del sentido también del mismo. Como saben, el grupo ha trabajado estos meses para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y ha llegado a numerosas revelaciones de la historia de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, con el ataque a los normalistas y la desaparición de 43 de ellos. En esta audiencia vamos a hacer dos partes. Yo quiero, por una parte, resumir cuáles son algunos de los hallazgos relevantes que forman parte de la presentación de este informe, y después vamos a dar cuenta de los acuerdos logrados y de los pasos que están previstos para nuestro trabajo en relación con los acuerdos logrados con el Estado. En primer lugar, queremos presentar los elementos clave de nuestro informe, ¿no? El informe Ayotzinapa, primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas, puso de manifiesto varios puntos. Puso de manifiesto primero que los jóvenes no iban a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, como un intento de explicar la acción contra ellos. Que no hay ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por algún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas. El grupo quiere señalar la importancia de respetar la dignidad de los normalistas que resultaron víctimas, así como el necesario contraste de la información antes de difundirla públicamente. Tercero, que la llegada a Iguala de los normalistas fue totalmente circunstancial y no tenían previsto llegar al centro de la ciudad, siendo la toma de buses una acción frecuente en Guerrero y en otros estados por parte de normalistas de las escuelas normales. Los normalistas no llevaban armas, sino piedras para defenderse de posibles ataques. 4. Que la acción que produjo cerca de 180 víctimas directas y varios cientos más de familiares afectados se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia durante 4 o 5 horas y con participación directa de 2 policías municipales de Iguala y Cocula, pero también con diferentes niveles de autoridades que tenían información sobre lo que estaba sucediendo, incluyendo la Policía Estatal, Ministerial, Federal y el Ejército, que estuvieron presentes en diferentes momentos de esa noche. Que el caso incluye desaparición forzada, homicidios, torturas, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Y son todos estos hechos los que deben ser investigados. 5. Que en el proceso de investigación el GIEI descubrió la omisión de un 5.º bus que los normalistas habían tomado y que no se descubrió y que no estaba siendo investigado en ese momento por la PGR, y que las versiones recogidas
sobre el mismo posteriormente eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido. Para el grupo, una hipótesis clave no investigada es la posibilidad de que dicho bus podría haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona y explicaría el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses cuando ya habían salido a bloquearlos y cuando habían escapado un bus, siendo confundido con el bus de los normalistas, se agredió de forma masiva al del equipo de fútbol llamado Los Avispones. El GIEI señaló también de forma clara lo que no pasó. Entre esas cosas claras está la falta de consistencia y contradicciones entre los detenidos sobre el evento del asesinato y la quema masiva de los 43 desaparecidos en el basurero de Cocula, tal y como fue relatada, tras la realización de un estudio científico sobre la dinámica del fuego. El grupo señala que dicha acción no pudo haber ocurrido en dicho lugar, en las condiciones y tiempos señalados. Sin embargo, el GIEI también ha alertado, después de la publicación del informe, sobre la difusión pública de una quinta versión. El grupo había investigado 4 versiones anteriormente. Después de la presentación de nuestro informe apareció una quinta versión de los hechos que no aparece referida en ninguno de los testimonios de los inculpados. Y esa versión señalaría que un grupo de esos normalistas habrían sido asesinados e incinerados en dicho lugar. El grupo considera que se debe evitar la difusión de nuevas versiones no contrastadas que generen mayor confusión e impacto en las víctimas. 7. El grupo interdisciplinario de expertos independientes señala la importancia de que no se vuelva atrás en la investigación de los hechos ya esclarecidos y que dichos hechos no vuelvan a convertirse en una versión más de las varias difundidas públicamente, y que el Estado muestre voluntad de abordar en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda. 8. El GIEI quiere hacer en esta presentación un reconocimiento a los familiares y normalistas que han hecho posible este trabajo. Su confianza y apoyo ha sido fundamental para poder realizar este informe. Asimismo, quiere señalar que a pesar de que probablemente ha sido la parte que menos se ha difundido en nuestro informe, la experiencia de los familiares y víctimas es una parte fundamental del mismo. Las voces de los familiares hablan de un dolor de la desaparición forzada, masiva, de las consecuencias de la pérdida incierta y ambigua, así como de las esperanzas de encontrarlos. También hablan del impacto del quiebre en la confianza frente al Estado, debido a la intervención de fuerzas de seguridad del Estado en los hechos, y los impactos vividos como consecuencia del manejo del caso y de las respuestas dadas en numerosas ocasiones a las familias. Entender esta experiencia es fundamental en México para poder llevar a cabo una investigación y atención efectiva y para la búsqueda de los desaparecidos, así como para reconstruir la confianza entre las víctimas, la sociedad y el Estado mexicano. El grupo espera que ese trabajo sea visto por el Estado como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y dé elementos a otros muchos casos en México que esperan poder avanzar en el camino de la justicia. Muchas gracias. Después de la lectura del informe del 6 de septiembre del 2015, el grupo realizó una serie de acercamientos con el Estado mexicano y llegó a la firma de un documento de una aceptación de acuerdos frente a esta pretensión de seguir caminando en la idea de conseguir la verdad dentro de la investigación. El Estado y el GIEI ha dispuesto sacar la investigación de Seido de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación, el cual quedará bajo la dirección del subprocurador de Derechos Humanos, quien llevará la segunda parte de la investigación en forma exclusiva. En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que a. Se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo. B. Se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos. C. Se consensúe el modo en que se realizará el estudio. La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia, así como de confianza para con la propia Procuraduría, con la Procuradora y el propio GIEI, y el proceso será acompañado
por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas. Se ha decidido integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa, en primer lugar, evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos. En segundo término, darle seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo y sobre las cuestiones que se encuentren en el informe estará presto a que sean deliberadas por parte del grupo. Se ha dispuesto que las condiciones que se van a planificar de forma conjunta en una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. De igual manera, se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo, en particular, la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas. La observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevante y que decrete la PGR según el marco legal y el papel de coadyuvante dentro de esas diligencias. La evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos, peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en las nuevas consignaciones. Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares. La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante una minuta en donde quedarán establecidas las reuniones con el GIEI, determinando los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos, tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas. El grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para poder llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado ya un documento de criterios sobre atención a las víctimas. Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia. Finalmente, el Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares previamente a cualquier comunicación pública, así como tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias. Este documento fue suscrito ayer por los representantes del Estado y por el grupo interdisciplinario. Quisiéramos, antes de pasar, hacer entrega a la comisión, de la presidenta de la comisión, si le parece, si está de acuerdo, del documento al que acabamos de dar lectura. Okay, thank you very much. So we will now invite the petitioners to speak. Thank you. Muchísimas gracias. Invitamos a los peticionarios a que intervengan. Del Estado mexicano y desde luego que a las y los expertos del GIEI. Buenas tardes, comisionadas y comisionados. Agradecemos la oportunidad de esta audiencia citada de oficio, dada la relevancia que ha significado la búsqueda de verdad y justicia que han emprendido los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. México enfrenta una crisis de graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque se ha intentado presentar el caso Ayotzinapa como un hecho excepcional, lo cierto es que en nuestro país hay más de 26,000 personas desaparecidas. Frente a esta grave crisis, por primera vez el 13 de octubre del 2014, los padres y madres de Ayotzinapa solicitaron al Estado mexicano, en el contexto de la implementación de medidas cautelares, que pidiera una asistencia técnica internacional a través de la conformación de un grupo de expertos independientes, o llamado GIEI, que realizara una verificación técnica in situ de la investigación. Por ello, es importante reconocer sin regateos que la Comisión Interamericana, con el concierto del Estado y los beneficiarios, idearon un mecanismo de supervisión internacional que en tiempo real ha venido a aportar en beneficio de todas las partes. Al Estado, para el fortalecimiento de sus instituciones, a las víctimas para la documentación de profundas deficiencias en la investigación de los hechos, al grado de advertir la necesidad de su reestructuración total, y a la sociedad mexicana para asegurar que todas y todos sepamos lo que realmente sucedió y demos con el paradero de los estudiantes. La decisión que este Pleno tomó al designar el grupo de expertos ha traído innegables frutos y es hoy una luz en la negra noche de la crisis mexicana. El reconocimiento de las víctimas por esta decisión es total para la Comisión. El GIEI hoy representa la oportunidad de que verdaderamente Ayotzinapa sea un punto de inflexión y de no retorno, lo cual será posible solo si el Estado mexicano asegura la voluntad política suficiente para cumplimentar las recomendaciones hasta ahora formuladas en el informe de conclusiones preliminares del GIEI. Por eso vale la pena recordar, como lo señalara el propio GIEI al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presentarle su informe, la verdad puede a veces ser dolorosa, pero siempre será transformadora. Hoy las y los familiares de las víctimas y todo México necesitan las transformaciones que solo puede traer la verdad. Por eso es indispensable que el GIEI cuente con condiciones para seguir realizando su labor. Esa es la solicitud de las familias que en el video que enseguida presentaremos han querido hacer oír su voz en esta audiencia. Por favor. Pues buenas tardes, señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les pedimos y nos ayuden lo que esté en sus manos, ¿verdad?, de poder hacer, de exigirle al gobierno, de que los expertos sigan con nosotros, apoyándonos hasta dar con la verdad y no con las mentiras que el gobierno mexicano nos ha dicho. Pues creo que es lo que les puedo pedir de todo corazón. La importancia que hayan venido los expertos al caso de los 43 es para haber seguido las líneas de investigación que no sabíamos nosotros. También para que el gobierno siga esas líneas de investigación y se siga con la búsqueda de nuestros hijos, que es lo más importante. Bueno, para mí es bien importante, y yo creo para todos mis compañeros padres de familia, es bien importante que los expertos sigan aquí en este país de México indefinidamente, porque, bueno, nosotros tenemos mucha confianza en ellos, en que ellos nos van a ayudar. Ellos están investigando y, claro, han demostrado con pruebas científicas que en el basurero de Cocula, pues nada es cierto. Y bueno, pensamos también que con las líneas de investigación que están haciendo ellos, vamos a dar con los culpables y que van a ser castigados, y sobre todo queremos que se queden los expertos hasta que encontremos a nuestros hijos. Gracias. Para mí es muy importante que se queden los expertos porque ellos han demostrado científicamente, por eso toda la confianza en ellos. Hay muchas anomalías por parte de la PGR que ha ocultado muchas evidencias, cámaras de seguridad en Iguala destruidas, y quienes lo han descubierto, pues los expertos. Por eso queremos que los expertos se queden todo el tiempo que sea necesario para que den con el paradero de nuestros muchachos. Gracias. Bueno, para mí lo importante de que hayan llegado hacia nosotros los expertos, eso nos da más confianza para pedirle ayuda, que sigan con nuestro caso de nuestros hijos,
porque a más de un año pues no hemos tenido ninguna respuesta y que no es nada viable de las mentiras que nos han dicho. Pues como madre, es muy importante que los expertos estén aquí, porque ya que el gobierno mexicano siempre nos ha dicho mentiras, y el día 24, cuando nos reunimos con el presidente, les entregué 154,000 firmas y 37 países que respaldan a los expertos que permanezcan definidamente aquí en México, ya que el gobierno no lo puede hacer. Entonces la confianza está en ellos por su profesionalismo y responsabilidad, y confiamos en ellos hasta encontrar la verdad y a castigar a los culpables. Gracias. Para nosotros, para los 43 padres de familia, es importante que los expertos permanezcan aquí, porque realmente a un año pues no sabemos el paradero de ellos. Nosotros queremos que se queden hasta saber la verdad y la aparición de los 43 estudiantes, porque realmente para nosotros es un sufrimiento y que hoy queremos luchar, seguir luchando, y solamente con ellos hasta saber la verdad. Gracias. Buenas tardes, señores y señoras comisionadas y comisionados, representantes del Estado mexicano, señores y señoras expertos del GIEI. A pesar de la relevancia que ha tenido para las víctimas y la sociedad mexicana la emisión del informe del GIEI, la voluntad estatal de avanzar en el cumplimiento del informe no se ha podido materializar en acciones concretas. Por el contrario, desde la publicación del informe a la fecha, es decir, a más de mes y medio, autoridades estatales han realizado actos que no están anunciando una real disposición para reestructurar la investigación, pues de hecho son incompatibles con lo que sería un genuino compromiso con el acceso a la justicia y la verdad. Para conocimiento de esta ilustre comisión y para enfatizar la necesidad de que se generen plenas condiciones de trabajo para el GIEI, me permitiré enumerar concretamente cuáles son algunos de los hechos a los que nos referimos. Primero, el informe no fue acogido de modo unánime por el Estado. Voces del gobierno federal se han pronunciado en sentidos incompatibles con el respeto al mismo, señaladamente la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y el Ejército. Este último incluso ha acusado como ilegal la actuación del GIEI. Segundo, desde el 17 de septiembre, de manera por demás irregular, se ha restringido el acceso al expediente para los representantes de las víctimas. Al día de hoy, no sabemos cuáles son las últimas actuaciones y si éstas reproducen o no los vicios que encontró el GIEI, o incluso si las mismas podrían ser tachadas de ilícitas. Tercero, se han presentado graves irregularidades, incluyendo posibles violaciones a derechos humanos, en el caso de un presunto perpetrador detenido recientemente. Dicha persona posiblemente pudo haber sido víctima de tortura o tratos crueles. No se le ha planteado con seriedad los beneficios que le incentiven a colaborar para dar con el paradero de los estudiantes, sino que se ha buscado a toda costa que confirme una teoría del caso que para el mismo GIEI es insostenible. En pocas palabras, hoy la investigación permanece en manos de los mismos funcionarios que presentaron una mentira como la verdad histórica. Cuarto, no se ha accedido a la creación de una unidad especial para investigar los hechos. No se ha remitido el expediente a una instancia no involucrada en la insostenible teoría oficial del caso, ni se ha accedido a investigar a funcionarios que deliberadamente han obstruido el esclarecimiento de los hechos. Quinto, no se ha relanzado la búsqueda ni se ha incorporado la tecnología recomendada por el GIEI. No ha habido una sola acción que indique que el Estado volverá a buscar a los muchachos, cuestión central para las familias, como correspondería si asumieran cabalmente que la debilidad de su teoría del caso ha quedado evidenciada. Sexto, no hay claridad en las interlocuciones. Se nos dice que la Procuraduría tendrá toda la capacidad de toma de decisiones, pero después se nos informa que es necesario solicitar la autorización del presidente Enrique Peña Nieto. Ello diluye la responsabilidad de las autoridades, pero además consume tiempo
que para las víctimas es preciado para la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Séptimo, se continúa poniendo a las víctimas en segundo plano. Ante un reciente informe de genética forense del laboratorio de Innsbruck, la PGR no informó adecuadamente su contenido ni resguardó la información para que su publicación en prensa no fuera revictimizante. Para las familias, son estas acciones las que más resonancia tienen, las que más duelen, las que más lastiman, las que hacen más escarpado el largo camino hacia la justicia, las que no permiten creer que exista la voluntad política necesaria para que la verdad se descubra. En suma, el compromiso del Estado mexicano con la reestructuración de la investigación y con la búsqueda de los normalistas desaparecidos no se ha materializado con la contundencia necesaria frente a la magnitud de lo que el GIEI ha revelado. La voluntad política no se expresa solo en palabras, se debe traducir ante todo en acciones, en actos concretos que pongan al centro a las víctimas, que regresen al actuar gubernamental a la senda de la verdad y la justicia. Así lo esperan las familias que siguen anhelando esa verdad transformadora de la que ya se ha hablado. Con su permiso, señora presidenta. Como esta ilustre comisión ha podido constatar en el video que hemos presentado, para los padres y las madres es fundamental la permanencia del GIEI y la continuidad de la verificación técnica. Por eso, como representantes, saludamos los acuerdos que se nos han anunciado y esperamos que sienten las bases para que esta verificación siga siendo posible. En este sentido, no podemos dejar de señalar también algunos ejes que posibilitarían el cumplimiento de las principales recomendaciones del GIEI. Primero, para la reestructuración de la investigación resulta fundamental generar un nuevo plan de investigación que debería considerar al menos lo siguiente. Se debe indagar el contexto de macrocriminalidad y corrupción política, asumiendo la existencia de una práctica generalizada de desapariciones forzadas en la región de Iguala y zonas aledañas, pues al día de hoy se han localizado al menos 104 cuerpos en esta sola región. Hoy mismo el principal periódico de Guerrero encabeza a su titular con el anuncio de posibles nuevas desapariciones en Iguala. Se debe asumir a cabalidad que el caso de Ayotzinapa no es un problema exclusivamente municipal. Deben investigarse los circuitos de contubernio y corrupción que a nivel estatal e incluso federal permiten en México la existencia de territorios donde las autoridades políticas y policiales actúan coludidos con el crimen organizado, regiones donde la línea entre Estado y delincuencia es hoy inexistente. Se debe investigar la participación de otras fuerzas de seguridad de los órdenes estatal y federal, incluyendo desde luego al Ejército Mexicano. De acuerdo con el informe del GIEI, los sucesos del 26 de septiembre tuvieron un nivel importante de coordinación, pudieron haber sido además previsibles y por acción u omisión participaron corporaciones de distintos órdenes de gobierno. Se debe indagar seriamente si el objetivo del operativo policial fue impedir que los autobuses tomados por los estudiantes salieran de la ciudad de Iguala a causa de una posible vinculación de estos autobuses con el trasiego transnacional de drogas. No se debe perder tiempo en diligencias sobre cuestiones que ya quedaron esclarecidas en el informe GIEI y que solo expresan la persistente intención de estigmatizar a las víctimas. Finalmente, se debe iniciar también una investigación respecto de aquellos funcionarios que por acciones u omisiones obstruyeron la investigación de los hechos. Esos funcionarios no deben seguir interviniendo en la investigación. Segundo, para el relanzamiento de la búsqueda es fundamental que inmediatamente se empiece a usar la tecnología de punta recomendada por el propio GIEI desde su primer informe de actividades del 19 de marzo, tecnología que hasta la fecha no ha sido empleada, particularmente el uso de tecnología LIDAR que permita ubicar remotamente alteraciones irregulares en el subsuelo. Se debe concentrar la estrategia de búsqueda en la nueva unidad de investigación para asegurar que búsqueda e investigación criminal estén unidas y vinculadas. Desde nuestra perspectiva, estos componentes darían contenido a la reestructuración de la investigación y al relanzamiento de la búsqueda. Como esta comisión podrá apreciar, se trata de acciones que requieren un impulso decidido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Solo así se podrá revertir la confección de una verdad histórica que, como ha demostrado el GIEI, es insostenible.
Por lo que toca la duración del mandato del GIEI, saludamos la propuesta inicial del Estado de prorrogar por 6 meses el mismo. Sin embargo, solicitamos a la CID que en la próxima semana, en su deliberación en pleno, tome en consideración las legítimas y razonables peticiones de los padres y las madres de familia sobre una permanencia más extendida, de tal forma que la prórroga sea definida en razón de la cláusula 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica. Sobra decir que, en todo caso, consideramos que los meses de septiembre y de octubre no podrán ser considerados en el plazo para esta nueva prórroga. Pedimos también a la CID que inste al Estado a generar las condiciones materiales necesarias para la continuidad de la verificación, incluyendo, desde luego, la asignación de los recursos pendientes para el ejercicio del mandato. Finalmente, no queremos dejar de insistir en que la desaparición de los 43 normalistas no fue atípica ni es un hecho excepcional. La crisis de derechos humanos de México ha generado miles de desapariciones. En todo el país hay familias que buscan a sus seres queridos y en la gran mayoría de los casos no solo no han tenido acceso a un grupo de expertos, sino que ni siquiera han tenido acceso a una institucionalidad estatal mínimamente funcional y diligente. La continuidad del GIEI puede contribuir a transformar esta situación generalizada, por ejemplo, mediante su participación en la discusión de la próxima Ley General en materia de desapariciones, frente a la cual las familias y las organizaciones han exigido participar en el proceso bajo la consigna «Sin las familias, no». Señores comisionados y señoras comisionadas, no se equivocaron al apoyar la verificación técnica en el caso Ayotzinapa, no se equivocaron al designar a estos expertos y expertas. El GIEI es hoy una de las pocas esperanzas que alumbran la crisis mexicana. Las víctimas han depositado en el grupo su confianza, lo hemos visto. Pero la sociedad mexicana también les ha reconocido su aporte para construir la justicia en un país donde la impunidad se ha vuelto la regla. Su impacto para exhibir que la verdad histórica del Estado no era tal es inconmensurable en la vida pública mexicana. Para que haya justicia nos corresponde a todos y a todas seguir fortaleciendo al GIEI hasta que la verdad sea esclarecida. Eso es lo que esperan las 43 familias que nos siguen desde México y que en este año han dado un inmenso ejemplo de dignidad a todo el país. Muchas gracias. Thank you. Le agradezco. Doy ahora el uso de la palabra al Estado por 20 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación de representación del Estado está integrada por el señor subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Roberto Campa, por el señor subprocurador de la Procuraduría General de la República para Derechos Humanos, Eber Betanzos, y por el señor subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y el de la Voz, embajador permanente de México ante la OEA. Doy la palabra al doctor Eber Betanzos a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores comisionados, expertos, peticionarios, público en general. Quiero comenzar reiterando la solidaridad absoluta del Estado mexicano con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y nuestro compromiso pleno con las familias, con los mexicanos, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el esclarecimiento puntual de los hechos y la sanción de los responsables. Reiteramos también la mayor voluntad de colaborar con las autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, sobre todo, de fortalecer el absoluto respeto y la protección de la dignidad humana de las personas en todas sus vías. El Estado mexicano y la Procuraduría General de la República, en particular, reconocen de manera muy puntual el trabajo que ha desarrollado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Su informe y su propia intervención en el caso, que fue motivada, como han planteado los peticionarios, por ellos, y el Estado mexicano ha acogido esta solicitud para formalizarla ante el sistema interamericano, ha resultado fundamental para el avance de la investigación. Quisiera, antes de referirme a algunos puntos respecto de las recomendaciones que han planteado los expertos, hacer mención también de las peticiones que fueron presentadas al señor presidente de la República el 24 de septiembre. Al respecto, la Procuraduría General de la República reitera su reconocimiento a la legitimidad del reclamo de justicia por los hechos acontecidos. Atendiendo a ello y en la misma línea de lo que fue acordado el día de ayer con los expertos,
respecto de la solicitud del reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto, la Procuraduría General de la República afirma que la investigación de los delitos vinculados o cometidos en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se encuentra abierta y no cerrará hasta que el último responsable de los hechos del 26 de septiembre del 2014 sea consignado ante las autoridades judiciales. Respecto de la permanencia del grupo interdisciplinario de expertos y la aceptación plena del informe del grupo y sus recomendaciones, les comunico que se ha integrado a la investigación el informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de dar cumplimiento puntual al acuerdo de coadyuvancia técnica que brinda el GIEI a la Procuraduría, quedando atenta, por supuesto, a la resolución que emita la Comisión Interamericana sobre la solicitud del Estado mexicano respecto de la prórroga. Asimismo, reitera su compromiso absoluto y pleno de dar cumplimiento puntual al acuerdo que se ha suscrito el día de ayer. Respecto de la petición de que haya un replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, afirmamos que la investigación continúa a través de un equipo que está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Cabe destacar, además, que independientemente de ello, se ha creado la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es una medida estructural que atiende la problemática de la desaparición, pero en el caso Ayotzinapa es una unidad especializada que está a cargo y bajo la dirección de su servidor como subprocurador de Derechos Humanos. Respecto del relanzamiento y la concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología, reiteramos que la PGR toma en cuenta en el ámbito de sus atribuciones las diferentes sugerencias que se han planteado para hacer uso de los instrumentos tecnológicos necesarios que han sido apuntados en el trabajo del GIEI, así como en el informe que se ha presentado. Respecto de los instrumentos de comunicación permanente, digna y con respeto a los derechos de las familias, queremos manifestar que la Procuraduría, a través de los protocolos que se emitan en consenso con el grupo de expertos y con las familias, emitirá los medios necesarios para que se informe de manera primaria y prioritaria de cualquier avance o hallazgo relevante en la investigación a las familias. Reconocemos la necesidad de que haya un pleno respeto a los derechos humanos y un combate a la impunidad desarrollado desde el ejercicio de la función ministerial federal que tiene encomendada la Procuraduría General de la República. La participación del grupo de expertos ha resultado fundamental para que la investigación se desarrolle con un rumbo transparente, pero además con una asesoría experta que ayude a la resolución del caso. Respecto de algunas recomendaciones de las planteadas en el informe del grupo de expertos, quisiera plantear un punto de avances. Respecto de la solicitud de que la investigación sea unificada, la Procuraduría General de la República ha solicitado la acumulación de los procesos que se llevan en los juzgados de distrito de procesos penales federales en Nayarit, en Jalisco, en Toluca, en Veracruz, en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, tomando en consideración los elementos que han expuesto los expertos sobre la conveniencia de que se encuentren acumulados en una causa. Respecto de los protocolos de búsqueda, se reitera que la búsqueda de los estudiantes normalistas continuará y es necesario relanzarlo a partir de esta estrategia que se defina en el plan de trabajo que se establezca en el ámbito de las atribuciones de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, así como todas las autoridades que deban tener participación en ello. Como hemos expresado, es una preocupación muy importante consolidar los mecanismos de información, la relación con los familiares y otras víctimas. Se ha planteado con los expertos y con los peticionarios, podamos establecer los mecanismos de reuniones, de información y de diálogo permanente con las familias.
respecto de el cumplimiento de los acuerdos de colaboración y de los compromisos del Estado. Se menciona que hay un interés particular porque los acuerdos sean respetados por parte de las diferentes partes que lo suscriben, pero que además el manejo de la información que se realice dentro de ellos se contenga en el desarrollo de un ánimo de transparencia dentro de las propias instancias que participan en los acuerdos. Respecto de la petición de que se consideren también otras violaciones de derechos humanos y de delitos. La investigación continúa, se perfecciona con base del ejercicio de la acción penal que ejerce el Ministerio Público y que lleva a que todas aquellas personas que estén vinculadas con delitos conexos a los hechos ocurridos en septiembre de 2014 sean analizados. Un punto particular se refiere a la exhumación de Julio César Mondragón Fontes, que está en proceso de desahogo, trabajando con las familias y con la participación de los expertos. En tanto a las gestiones y diligencias que están pendientes, efectivamente los expertos han realizado un grupo de más de 200 peticiones, se ha desarrollado un porcentaje importante, pero reconocemos que muchas de estas acciones continúan en desahogo y hay un interés puntual de la Procuraduría General de la República para que se puedan desahogar en su integridad. En torno a la línea de investigación sobre el posible traslado de estupefacientes en los autobuses, se han solicitado las asistencias jurídicas internacionales necesarias, reiterando el interés y la utilidad que ha planteado el informe de los expertos para que estos nuevos elementos de investigación que han sido desvelados puedan ayudarnos a poder desahogar en la integralidad de la investigación sus contenidos. En torno a las denuncias de malos tratos o torturas que se han señalado, debemos manifestar que la Procuraduría General de la República ha solicitado y puesto a consideración de los detenidos y los puestos a disposición la posibilidad de que se les practique el protocolo de Estambul, además de que se den todas las vistas correspondientes cuando hay alguna situación de denuncia de trato inhumano y degradante hasta tortura, así como el seguimiento del avance de estas investigaciones. En torno al replanteamiento de elementos de investigación del caso, los diferentes aspectos que ha señalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos nos ayudan a trazar nuevas líneas de investigación que permiten esclarecer en la totalidad de los hechos y que, por supuesto, van también relacionados con la determinación de otras posibles responsabilidades a partir del desahogo de diferentes diligencias ministeriales. En torno a la investigación del patrimonio de presuntos responsables, otro aspecto muy importante señalado por los expertos, la unidad de análisis financiero de la Procuraduría General de la República está concluyendo el avance de la información financiera que existe de todos los inculpados, el cual deberá además ampliarse en el contexto del plan de trabajo que se establezca. Respecto de la actualización del mapa de fosos y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, es necesario hacer un análisis de contexto con cruce de información respecto de todos los hallazgos. Aquí queremos destacar el trabajo que se desarrolla con el grupo Los Otros Desaparecidos de Iguala y la valiosa intervención del equipo argentino de antropología forense en el desahogo de este tipo de diligencias. En torno a la incorporación de fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda, igualmente se ha solicitado asistencias jurídicas internacionales que ayuden a su desarrollo. Estas líneas que he compartido en términos generales, es momento mencionar que a partir de la estrategia de trabajo que se defina con el grupo de expertos y con los peticionarios, permitirán que sean aprovechadas en su integridad y que podamos en esta segunda etapa de la investigación poder avanzar de manera transparente y con paso firme y certidumbre, siempre en un diálogo cercano con las familias, hacia el esclarecimiento de los hechos. Hay un esfuerzo muy importante además en materia de protección, prevención, atención a familiares y otras víctimas que expondrá en un momento el señor subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián y que estas medidas junto con las que ha expuesto la Procuraduría General de la República dan pauta del compromiso del Estado mexicano para el total esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, quisiera concluir esta parte de mi intervención haciendo un reconocimiento expreso a las familias, a los peticionarios y al grupo de expertos por toda la dedicación y el empeño que han puesto en el seguimiento de este caso. Muchas gracias. Roberto. Muchas gracias, señoras, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señora secretaria ejecutiva adjunta, señoras, señores representantes, señoras, señores integrantes del grupo. El 2 de septiembre del año en curso concluyó formalmente el mandato del grupo de expertos en México al haber transcurrido los 6 meses que fueron acordados inicialmente por las partes. Antes, el 28 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había resuelto unilateralmente ampliar el mandato que fue acordado por el Estado y los representantes de las víctimas por cuestiones administrativas. Dicha ampliación se realizó por un periodo de 2 meses a efecto de recibir los comentarios y observaciones al informe. Con estos antecedentes, una comisión de representantes del Estado mexicano, conformada por los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, en consulta y coordinación con los miembros del grupo de expertos, solicitaron la ampliación del mandato original por un periodo de 6 meses. Dicha determinación se tomó después de preguntar a los miembros del grupo de expertos, quienes señalaron dicha temporalidad como adecuada para emitir un informe definitivo y desarrollar sus actividades. En ese sentido, de acuerdo con lo que nos ha instruido el presidente de la República, para convenir la ampliación del mandato del grupo de expertos, el 15 de septiembre el Estado mexicano solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la autorización de dicha ampliación y presentó un proyecto de adendum al acuerdo original. En dicha comunicación, el Estado mexicano instó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana a presentar la postura del Estado al Pleno de la Comisión con la urgencia que el caso amerita y obtener una respuesta a más tardar el 31 de octubre para estar en posibilidad de suscribir el adendum correspondiente y que los expertos se reintegren completamente, formalmente, a su muy importante labor. El Estado mexicano no ha recibido notificación alguna al respecto, por lo que respetuosamente reitera en este acto su petición al Pleno de la Comisión Interamericana. Máxime, si como aquí ha sido expuesto por el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes, el día de ayer se combinó con el Estado mexicano las consideraciones básicas para llevar a cabo el mandato en esta nueva etapa. Por lo que advertimos, no hay razón para que la Comisión retrase más esta definición y le solicitamos muy respetuosamente se manifieste al respecto. El Estado mexicano reitera hoy su más preciso y profundo reconocimiento a las 5 personas que integran el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Reconocemos a Alejandro Valencia, a Claudia Paz, a Carlos Beristain, a Ángela Buitrago y desde aquí a Francisco Cox por el trabajo, por la seriedad, por la responsabilidad, por un trabajo que ha tenido siempre como característica la comunicación y que nosotros reconocemos y que ha resultado además de una enorme utilidad, como aquí se ha dicho, como han comentado los señores peticionarios para el Estado mexicano. Trabajar con el grupo ha sido para nosotros un extraordinario privilegio. Muchas gracias. Thank you very
Muchas gracias. No nos queda mucho tiempo, pero creo que sería importante para el relator del país, el vicepresidente, decir unas palabras, así que le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos y todas los y las presentes aquí hoy. Quisiera enfatizar y agregar mi reconocimiento como comisionado y relator para México al grupo, a los integrantes, a su equipo por el trabajo realizado, por su dedicación en este asunto tan terrible, pero también tan importante para México y diría para el continente. Algunas preguntas concretas porque no hay mucho tiempo. Valoramos el acuerdo firmado ayer, justamente ayer fue cuando fue firmado, por lo tanto estamos en condiciones de ver los temas que ha tocado el señor subsecretario de Renovación y tendremos esa decisión en los próximos días como se nos ha solicitado. Quisiera preguntar al señor Betanzos sobre sus planes de investigaciones referentes a los funcionarios que hubiesen obstruido las investigaciones. Y eso digo a la luz de que se ha documentado, si no me engaño, en 77% de los procesados lesiones corporales, lo que sugiere por lo menos el uso de apremios y torturas. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esa parte de la investigación? Segunda pregunta. Se ha hablado de una quinta versión y la necesidad de que no se vaya creando más confusión. En ese sentido, el señor Tomás Cerón afirmó, después del informe del GIE, de que 17 cuerpos hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Y quisiera saber cuál es la posición del Estado mexicano sobre el particular. Y la tercera preocupación, hace 2 semanas, el día 6 de octubre, el señor secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo, estoy citando, que yo no, abre comillas, no puedo permitir que interroguen a mis soldados. No puedo permitir que los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar. Eso no puede permitir. Y ahí quisiera preguntarle, porque en este caso el asunto ha sido tratado por el presidente de la República en distintas reuniones. Entonces, si entiendo la Constitución y me pueden ayudar en ese sentido, depende la Sedena y el secretario, depende del presidente y de la autoridad civil. Entonces, ¿cuál es la posición del Estado? El jefe de la Sedena, o sea, el secretario, puede determinar, puede decidir quién sí o no va a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del presidente. Entonces, esas serían las preguntas. Gracias. Con su venia, señora presidenta. En torno a las preguntas que ha formulado el señor comisionado relator, don James Cavallaro, respecto de la primera de ellas, sobre los planes de investigación referentes a las situaciones que tienen que ver con las denuncias de tortura y de malos tratos, debo referirle que la Procuraduría General de la República, cuando estos señalamientos se han referido a funcionarios de la propia Procuraduría General de la República, ha dado inicio a una averiguación previa en la visitaduría judicial y ha dado también una vista dentro de la visitaduría judicial para el procedimiento administrativo correspondiente.
tratándose de aquellos funcionarios que no forman parte de la Procuraduría General de la República y se refieren a otro tipo de corporaciones en situaciones de detención o de resguardo de las personas que han sido detenidas, se ha iniciado una averiguación previa radicada en la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delitos Federales, que está en curso. Independientemente de ello, la Procuradora General de la República en estos casos ha solicitado que a todas aquellas personas que han manifestado en alguna parte del proceso penal alguna situación de tortura o de maltrato, se le ofrezca la posibilidad de practicar el protocolo de Estambul, independientemente de que se haya presentado o no la averiguación previa, tanto en CEIDEF como en la Visitaduría Judicial, es decir, la Subprocuraduría de Delitos Federales. Es un punto que además ha instruido directamente a su servidor que dé seguimiento puntual para el desahogo, en el sentido de que está también de la mano de los procedimientos que investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras comisiones de Naciones Unidas que han dado seguimiento a algunos de estos casos. Respecto de la postura que ha ocurrido en el basurero de Cocula a partir de declaraciones de personas que han afirmado participar en la incineración de cuerpos en ese lugar, precisamente un punto fundamental del informe del grupo de expertos, a partir del estudio sobre el fuego que presenta el perito José Torero, lleva a la necesidad de realizar este tercer estudio que se desarrollará de la mano del grupo de expertos en las condiciones de investigación, en aquello que se va a revisar, en donde sí se conocerán las declaraciones que llevan a este lugar, pero sin duda alguna es la evidencia científica la que establecerá una postura. Y ese es un punto muy importante a desahogar próximamente para el esclarecimiento de esta línea de investigación en concreto. Respecto a la tercera pregunta, el señor subsecretario Campa. La respuesta puntual a la pregunta del señor comisionado Cavallaro es que en México el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. El tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón, que me parece importante destacar para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación, por lo que hace a la intervención formal de la comisión con el grupo de expertos. No forman parte de los puntos que fueron convenidos el día de ayer, y me parece muy relevante destacarlo. Hasta el momento han declarado casi 50 integrantes de este batallón y reiteramos la plena disposición para que, atendiendo lo que define el marco legal que corresponde, puedan ampliarse estas declaraciones a partir de sugerencias o recomendaciones hechas por el grupo de expertos. Muchas gracias. Just for clarification, is that a yes? Una aclaración, ¿es eso un sí? ¿Que sí van a poder ser entrevistados por el grupo de expertos? Sí, quizás. Quizás, igual la obtendremos por escrito, quizás. Simplemente una aclaración, estoy intentando entender. No sé si la respuesta breve es sí, que sí podrán ser entrevistados por parte del grupo de expertos. ¿Es esa la respuesta breve a la pregunta? Los puntos que han manifestado el grupo de expertos para esta segunda etapa están contenidos en el acuerdo que fue firmado el día de ayer. Hay en este documento 10 puntos y habremos de sujetarnos
escrupulosamente a lo que está consignado en esos 10 puntos. Thank you. The petitioners indicate. Gracias. Los peticionarios quieren hablar y el grupo de expertos también. Al propio grupo de expertos a partir del documento que firmaron el día de ayer con el Estado, si son puntos limitativos o enunciativos, porque en particular sobre las líneas de investigación, porque más allá de los puntos que refiere el subsecretario Campa, hay un acuerdo marco y en el contexto de ese acuerdo marco, sin duda alguna, el grupo de expertos tendría facultades para entrevistar a elementos del Ejército Mexicano, como ha tenido facultades para entrevistar a elementos de otras corporaciones, y lo cual ha sucedido. Además de esa pregunta al grupo de expertos, quisiéramos reiterar que actualmente, de manera material, el expediente está en manos todavía del equipo de investigación que, de acuerdo con el grupo de expertos, ha emitido pruebas e incluso ha distorsionado la teoría del caso. Entonces, la pregunta al Estado no es que nos digan sí, sino ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener acceso al expediente? Segundo, ¿cuándo se va a emitir el acuerdo de creación de esta nueva unidad de investigación del caso de Ayotzinapa? Entendemos que se emitió ya hasta en el diario oficial la creación de una nueva Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Por qué no se ha emitido al día de hoy la creación de esta nueva unidad? Se ha reiterado la disposición del Estado del uso de la tecnología para la búsqueda. Eso ha sucedido desde hace ya muchos meses, pero no nos dicen cuándo se va a obtener esa tecnología para implementarla en la búsqueda. Ya pasó un año. Entonces también preguntar al Estado. Y finalmente, reiterar a la Comisión Interamericana que desde nuestra perspectiva la ampliación del mandato se puede dar perfectamente en el contexto de la cláusula 10ª, sin la necesidad de hacer un adendum y generar mayores cargas procesales a las partes que hoy estamos aquí sentados, ¿no? Finalmente, también preguntar al Estado en el acuse del recibo de la legitimidad que para ustedes tienen los padres, madres, el grupo de expertos y nosotros mismos como representantes, si estarían dispuestos, como se lo solicitamos al presidente de la República, ¿sí?, emitir una comunicación contundente desde el gobierno federal en donde hable de la legitimidad de todas las partes que estamos sentadas en este proceso. Y eso lo comento porque, como ya lo han dicho el grupo de expertos, a partir de la presentación de su informe, ha habido intencionalidades de descalificar tanto a ellos como a otros actores en este proceso. No decimos que vengan del Estado, pero por eso justo consideramos que una posición clara del Estado nos puede ayudar a todas y a todos en este proceso. Entonces también sí tendrían esa intencionalidad. Muchas gracias. Please, group of experts. El grupo de expertos tiene la palabra. Una primera cosa que es muy importante determinar es que para el grupo se han hecho 6 peticiones a la PGR sobre la necesidad de interrogar a los miembros del batallón. Nunca nos han contestado categóricamente en la PGR, pero sabemos que a partir del mes de agosto se recibieron 16 declaraciones más de las personas que nosotros entregamos los nombres que estuvieron presentes en los hechos y que ni siquiera nos comentaron que se hizo esa declaración. En el punto fundamental es que nosotros entendemos que en la continuación del mandato está precisamente la verificación de las solicitudes que hemos hecho dentro de la misma investigación y que están sin resolverse todavía para el grupo. Hemos participado en muchas de las pruebas realizadas por la PGR en nuestra condición de coadyuvantes. Y digamos que aquí voy a ser muy clara en 2 cosas. Lo que no entendemos como grupo es por qué en el caso concreto del batallón siempre hay una respuesta evasiva frente a la necesidad que tenemos nosotros de recibir las declaraciones. Y el tema de la declaración no es un juicio de responsabilidad por parte del grupo, es la necesidad de verificar una serie de información que efectivamente nosotros le pusimos de presente a la PGR, estando en la averiguación de la investigación que nunca había sido evidenciada por la PGR.
Y sobre esos supuestos hemos insistido, seguimos insistiendo, y con el mayor y el profundo de los respetos, subsecretario Campa, este documento que firmamos ayer creo que lo contiene. Y vamos precisamente a entender por qué sí contiene esa pretensión de seguir insistiendo en las diligencias y declaraciones que nosotros hemos considerado vitales, sobre todo para el tema de búsqueda de los estudiantes. Just for clarification. Una aclaración. Cuando está hablando de las expectativas del acuerdo, entiende y espera que va a ser capaz de entrevistarlos, que le van a dejarse su expectativa, ¿verdad? Dos precisiones tal vez a hacer, digamos, en términos del acuerdo al que llegamos ayer y firmamos ayer, es un acuerdo que marca las líneas de trabajo, ¿no? Y entre esas líneas de trabajo, no para cerrar los puntos, sino para abrir las líneas de trabajo, para nosotros hay un punto clave que tiene que ver con esta discusión de que la PGR decrete en el marco legal y el papel de coadyuvancia algunas de las diligencias que estamos pidiendo, la observancia y participación del grupo en las cuestiones que estime relevante, y decrete la PGR, obviamente, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en ellas, ¿no? Así como la evaluación del conjunto de diligencias, peritos, peritajes, declaraciones para establecer nuevos hechos probados. Eso para nosotros es importante y marca cosas que el Estado sabe la importancia que tiene para nosotros. Lo hemos hecho visible desde las primeras reuniones que hemos tenido. También hemos hecho referencia a que no consideramos una respuesta al grupo declaraciones hechas por diferentes autoridades a través de los medios de comunicación. Queremos una respuesta, como hemos hecho desde el principio. El grupo ha mantenido una relación de máximo respeto tanto con los representantes y con las víctimas como con el Estado, en términos de tener la discusión sobre esos aspectos a través de los canales establecidos y no a través de declaraciones públicas que lo único que hacen es generar confusión sobre nuestro mandato, sobre el alcance de nuestra misión y también generar nuevas formas que no ayudan a generar el espacio de confianza. Y queremos, digamos, como advertir a las partes de la importancia que tiene eso para nosotros y obviamente seguimos frente a la expectativa que hemos hablado con las más altas autoridades del Estado de poder hacer eso de la forma más conveniente y obviamente no politizada, pero sí para que haga un avance en términos de la investigación. Thank you. Muchísimas gracias. Normalmente no permitimos una segunda ronda de preguntas, pero sí quiero preguntar en este caso si acaso el Estado tiene una respuesta a la pregunta puntual sobre acceso a los archivos. Si quiere, conteste. Presidenta, en primer lugar, respecto a lo que plantea Mario Patrón, respecto del acceso a la investigación, debo decirte que ustedes siempre tienen garantizado el acceso a la investigación. Sé que hay una situación que hemos platicado. Respecto de eso, debo decirte que antes de venir a los Estados Unidos de América hablé con los responsables de la investigación precisamente sobre ese punto y puedo decirles que ustedes tienen acceso a ellos. Si quieren, terminando la reunión, tratamos ese punto en específico porque el acceso lo tienen. Respecto a la situación de una nueva unidad en función de un acuerdo, debo decirte que analizando los esquemas de carácter operativo de ello, lo que va a haber es una declinación de competencia de CEIDO hacia la Subprocuraduría de Derechos Humanos y esa declinación de competencia tendrá un acuerdo de aceptación de competencia por parte de la Subprocuraduría a cargo de tu servidor que deberá operar en cuanto tu servidor esté de regreso a México el próximo jueves. A partir de ello, la investigación estará a cargo de manera directa de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y en este espacio nos permitirá, de la mano de los expertos, como dice el acuerdo que se suscribió y como es relevante para este caso, la conformación del nuevo equipo de trabajo, que será un nuevo equipo de trabajo que relance la investigación. Ese es el término operativo. Habrá, evidentemente, un equipo nuevo para tales efectos. Respecto de la tecnología de búsqueda, efectivamente hay señalamientos desde el inicio de la investigación de la necesidad de utilizar diferentes aspectos relacionados con tecnología. Uno, indicado por los expertos de la tecnología LIDAR. Debo decirte que la Procuraduría General de la República está en el interés de que ello se desarrolle y puedo decirte que unos drones, inclusive, que se adquirieron para tal efecto, están a punto de operar. Allí la situación que ocurre es que se compraron los drones y no había quien los utilizara y los drones había que configurarlos y demás. Hay drones aéreos, drones acuáticos
y además de la tecnología satelital. Ese es uno de los retos que tenemos a cargo de esta investigación para poder utilizarlos, así como la tecnología satelital para la detección de oquedades, es decir, desde las imágenes satelitales poder encontrar algunos lugares que indiquen sobre todo fosas. Respecto al otro punto, Roberto, por favor. Muy rápidamente, porque entendemos que estamos sobre el tiempo, reiterar lo que respondimos ya de manera formal y por escrito, la posibilidad de estos interrogatorios son a través del Ministerio Público. Ahora, con la nueva investigación, habrá todas las condiciones, como comenzamos a hacerlo ya, de hecho, en alguna de las últimas conversaciones, para revisar y analizar cuál puede ser el contenido y el formato de una diligencia con esas características. Muchas gracias.